Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, frente a lo que habíamos hablado en la primera webconferencia sobre modelar, sobre todo el tema de modelado, nos faltaba ese último punto que tiene que ver con la forma de identificar los casos de uso y plasmarlos en el diagrama de casos de uso, ¿sí? Entonces, para tomar un ejemplo y tomar lo que vimos, la parte teórica, y aplicarla en la parte práctica, vamos a tratar el siguiente caso que vamos a leer. A partir de este caso, vamos a desarrollar cómo vamos a hacer los diagramas y cómo a partir de los casos de uso identificados en los diagramas vamos a identificar los casos de uso. ¿Listo? Entonces, el requerimiento que vamos a diseñar es que se requiere que al ingresar la secretaria al sistema, al módulo de estudiantes, le habilite las opciones donde le permita realizar, primero, el ingreso de los datos básicos de los estudiantes. Los datos básicos de estos estudiantes son, entonces, tenemos lo que es el nombre, lo que es el apellido, ¿sí? Que en este caso serían datos obligatorios, indicar si el estudiante está activo, ¿sí? Que es un dato no obligatorio. La foto, este es un dato obligatorio, ¿sí? Pero aquí en la foto vamos no a identificar, no a guardar como tal la imagen, sino que vamos a guardar la ruta para acceder al recurso donde está la foto, ¿sí? La dirección, la ciudad donde reside, el departamento donde reside, el país donde reside, el teléfono, número telefónico, la dirección del correo electrónico, nombre del acudiente y teléfono del acudiente. Entonces, ya sabemos, de acuerdo, este es nuestro requerimiento. Entonces, aquí hay unos puntos muy importantes que ustedes de entrada ya les están identificando cuál es el usuario, cuál es el módulo y qué tipo de operación se requiere hacer. Entonces, el tipo de operación que se requiere hacer es el ingreso de los datos básicos, o sea, registrar los datos del estudiante. ¿Listo? ¿Quién lo va a hacer? La secretaria. ¿En qué módulo? En el módulo de estudiantes. Listo. Vamos a continuar revisando los demás requerimientos. Entonces, la asignación a cada estudiante del grado que va a cursar y el respectivo curso. O sea, aparte de lo anterior, se está solicitando que a cada estudiante se le asigne, ¿sí?, el grado que va a cursar y el respectivo grupo. Entonces, nota, un grado puede tener más de un grupo, ¿cierto? Por ejemplo, está quinto 1, quinto 2, quinto 3. Entonces, la secretaria, aparte de sus datos básicos, tiene que identificar si va a estar en tercero, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Por ejemplo, si va a estar en quinto y hay más de tres grupos del grado quinto, pues entonces identificar si va a estar en el grupo 1 o en el grupo 2 o en el grupo 3, ¿cierto? En la asignación, los campos son, entonces, para identificarlo tenemos que tener el ID del estudiante, que es la identificación del estudiante, el grado que va a cursar y el grupo al que va a pertenecer, ¿sí? Sea A51 o A52 o A53. Aquí cabe identificar que un estudiante solo puede estar identificado en un grado y en un grupo. Un estudiante no puede estar en más de dos grupos, o sea, no puede estar ni en cuarto ni en tercero, ¿sí? Porque estamos hablando de estudiantes de un colegio, no en una universidad, ¿ya? Entonces, la asignación de director de curso de acuerdo al grado y al grupo, o sea, aparte de los datos básicos, aparte de que él va a estar en un grupo, en un grado y en un grupo, también a cada grupo, a cada grado en un grupo se debe asignar el director del curso, ¿sí?
y el sistema deberá permitir la generación de los listados de los estudiantes, ¿sí? Y profesor de grupo de acuerdo al grado y grupo asignado. Digamos que estos son los 4 requerimientos que vamos a trabajar. El registro de los datos básicos del estudiante, la asignación del grado y del grupo de cada estudiante, la asignación del director del curso de acuerdo al grado y al grupo, y la generación del listado de los estudiantes y del director del curso de acuerdo al grado y al grupo asignado. Entonces, ya sabemos que vamos a trabajar esos 4 requerimientos. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer. Entonces, para ello debemos entrar a trabajar en la herramienta que se llama PSIN, que se llama StarUML. Yo aquí quiero hacer una claridad. En las guías se les indica que ustedes deben utilizar esta herramienta. Si ustedes saben manejar otra herramienta y la tienen a su disposición, pueden utilizar también esa herramienta. ¿Listo? Bueno, entonces este es el StarUML. Quiero hacer claridad que esta herramienta que ustedes están viendo aquí está en el sistema operativo de un computador Mac. Entonces la parte visual se ve de esta manera. ¿Listo? ¿Cómo empezamos? Entonces vamos a decir File, ¿sí? Nuevo New From Template, y aquí van a escoger lo que dice UML convencional, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ya escogen esta parte, ustedes podrán observar que acá en esta parte izquierda se les va a habilitar unas opciones, ¿sí? Estas opciones tienen que ver con los objetos o los símbolos, digámoslo así, que vamos a utilizar para empezar a hacer nuestro diagrama de casos de uso. Entonces, ¿se acuerda que voy a hacer aquí, a cerrar un poquito? ¿Sí? Aquí hablamos de que quién era la persona que iba a realizar, quién es nuestro usuario en este caso. Eso nos lo está dando el mismo requerimiento, ¿listo? Entonces, esa persona es la secretaria, ¿verdad? Entonces aquí ya de entrada sabemos que tenemos un actor. Entonces vamos donde está la opción de actor, arrastro y suelto aquí en esta parte que está en blanco. ¿Listo? Y me queda la imagen del actor. Doy doble clic para escribir que esta es la secretaria. ¿Sí? Y allí ya nos queda el actor. Sabemos que el sistema, esto lo vamos a trabajar en un módulo que llamamos estudiantes. ¿Ya? Entonces vamos a crear un frame. ¿Sí? De caso de uso. Y este lo vamos a llamar bueno, ahorita lo cambiamos. El estudiante. Perdón, voy a borrar este. Y voy a colocar más bien este. ¿Listo? Y aquí le vamos a poner módulo. ¿Ya? El módulo de estudiantes. Entonces vamos a trabajar en este módulo, ¿verdad? Bueno, por eso es importante en el momento que ustedes están modelando tener muy claramente identificado los requerimientos. Deben de estar muy bien redactados los requerimientos. A ustedes se le dieron varias indicaciones
tanto en una OBI que está en el entorno de conocimiento, en la guía que se les dejó también esa misma OBI cuando se les especificó en el foro. Aparte de eso, la explicación que se le dio en la webconferencia, ese link de la webconferencia se les desplegó al día siguiente en el foro de noticias. Allí en el foro de noticias y donde varias veces les explicaba dónde deben de ir a tomar esa información, allí les quedó. Entonces ustedes van y consultan allí el link, tanto de la grabación de la web como el link de esta presentación donde se les explicó absolutamente todo lo de los casos de uso y lo de los diagramas. Recuerden que es la responsabilidad de ustedes, y siempre les digo lo mismo, de estar revisando los entornos, ¿ya? Es responsabilidad de ustedes, y esto ya desde la primera webconferencia se les explicó esto. Entonces, esa información ustedes la pueden encontrar en el foro de noticias. Entonces, los requerimientos deben de estar muy bien levantados. Entonces, aquí ya sabemos que nuestro primer caso de uso tiene que ver, ¿sí? Vamos a hacer otro color, con el ingreso de los datos básicos, ¿sí? Nuestro segundo caso de uso, asignación a cada estudiante del grado que va a cursar, ¿sí? Y la asignación del director del curso, de acuerdo al grado y al grupo, ¿ya? Y la generación del listado de los estudiantes. Entonces, esos serían nuestros 4 casos de uso. Entonces, para empezar, vamos a seleccionar el caso de uso. Entonces, vengo a la opción donde está el caso de uso, ¿sí? Arrastro y aquí me aparece. Entonces, ¿se acuerdan que yo también se les explicó que debe de haber un verbo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer caso de uso? ¿Ingresar qué? Ingresar datos estudiantes. ¿Sí? Algo que sea claro para nosotros. ¿Ya? Voy a cerrar un poquito aquí. Perdón. Listo. Ese va a ser nuestro primer caso de uso. Nuestro segundo caso de uso. Perdón. No sé por qué no quiere. ¿De qué será? Voy a escoger los 3 casos de uso. ¿Listo? Los que me hacen falta. Entonces, para cambiar la descripción doy doble clic y escribo asignar. Nuestro otro caso de uso sería asignar curso, grado, estudiantes. ¿Sí? Siempre, miren, ingresar, asignar, ojo, no deben colocar grados, imprimir, cosas de ese estilo. ¿Sí? Tienen que ser muy claros, ¿ya? O consultar, o datos. Eso no es una forma correcta de nombrar los casos de uso. ¿Listo? Entonces vamos a asignar, ¿cierto? Director de curso, ¿cierto? Que era otro de nuestros requerimientos, ¿ya? Oh, no me cambió.
¿Listo? Y vamos a generar las impresiones o las consultas, ¿sí? O generar listado, como lo quieran llamar. Generar listado estudiantes, ¿sí? Por cursos. ¿Listo? Esa es una forma de plantearlo. Ahorita les voy a hacer otro ejemplo con estos mismos casos de uso, ¿sí? Podemos hacer más cosas. ¿Listo? Entonces, aquí ya con esta información tenemos, ¿sí? Una primera aproximación de este requerimiento del modelo. Y vamos a asociar, pues obviamente, ¿quién es el que hace el ingreso de los estudiantes? La secretaria, ¿cierto? ¿Quién hace la asignación de los cursos en este caso? Supongamos, vamos a ponerle más complejidad a este tema, ¿sí? Supongamos que existe, vamos a suponer que existe una coordinadora, ¿vale? Y que la coordinadora es la que me va a ayudar a ¿qué? ¿Sí? Asignar. Vamos a hacer esto. ¿Listo? La coordinadora del colegio, ¿sí? Es la que me va a ayudar a asignar a los estudiantes, ¿sí? Y me va a ayudar a asignar el director del curso, ¿sí? Esta es la persona que se va a encargar de este proceso, ¿sí? Y la secretaria es la que nos va a ayudar con la generación del listado y con el ingreso de los estudiantes. Ojo, dentro de las recomendaciones que se les daban a ustedes en la web conferencia, esto no debe pasar. Este tipo de cruces. Debemos organizar los casos de uso de tal forma que esos casos de uso no se vayan, o sea, que estén muy ordenados, que eso no vaya a generar un desorden. ¿Listo? Entonces, mire que aquí ya tenemos nuestro primer ejemplo de un diagrama. Entonces, así nos quedaría el diagrama de acuerdo a esos requerimientos que nosotros estamos planteando aquí. ¿Sí? También en la webconferencia pasada hablábamos de unos temas donde podíamos hablar de la inclusión y de la exclusión. ¿Sí? Resulta que nosotros íbamos a tener unos casos de uso que iban a ser parte o que siempre iban a ser llamados o que siempre iban a ser tenidos en cuenta dentro de nuestros casos de uso. Entonces, ojo, nosotros tenemos para poder asignar, ¿cierto? A un curso, ¿sí? Los grados a un curso, estudiantes, el estudiante debe, el sistema de validar si el estudiante existe. Si el estudiante existe, lo asigna. Pero si el estudiante no existe, pues no lo puede asignar a ningún curso, ¿verdad? Lo mismo acá. Nosotros tenemos que validar que el estudiante o el número de identificación que se está en ese momento registrando no exista en la base de datos para poderlo ingresar. Si el estudiante o el número de identificación que estamos ingresando existe, pues obviamente ahí ya no sería ingresar los datos de ese estudiante, sino que deberíamos entrar a hacer o una modificación o una eliminación o una consulta. ¿Listo? Entonces, para este caso, nosotros debemos de tener un caso de uso que se llame validar identificación estudiante, ¿sí? Entonces, esta validación es de vital importancia
Vamos a tener que ampliar un poquito más este, ¿sí? Para este caso de uso. Y este sería una ¿qué? Una inclusión. ¿Listo? Voy a ir un momento acá a la presentación donde nosotros hablamos del tema de qué era una inclusión y qué era una exclusión, ¿sí? El include. Entonces, hablábamos, voy a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Porque es importante. El include es un estereotipo de dependencia, es decir, que este caso de uso siempre será llamado o siempre estará dentro del flujo básico del caso de uso donde estamos trabajando, ¿ya? En este caso, el ingreso de estudiantes. Entonces, indica que un caso de uso es incluido en otro, ¿sí? Y típicamente ocurre cuando unos casos de uso comparten unos pasos comunes, ¿sí? Entonces, el caso de uso incluido es el factor común del comportamiento compartido y esto reemplaza el uso común de la antigua relación USA. Entonces, esto es el tema de la inclusión. Y aquí veíamos un ejemplo de un caso de uso que incluye a otro. Entonces, la línea va del caso de uso donde estoy llamando, la flecha va del caso de uso donde estoy haciendo el llamado al otro caso de uso. Entonces iría en esta dirección. Si es una extensión, iría del caso de uso que estoy extendiendo al caso de uso donde estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, espero que esto les quede muy claro porque esto es lo que voy a hacer acá. Como va a ser una inclusión, entonces voy a usar el link de include, ¿sí? Me paro en el caso de uso, donde lo voy a llamar al caso de uso, donde voy a, entonces, include. ¿Listo? Bueno, entonces, fíjense que yo también en la asignación del curso a los estudiantes tengo que usar esta validación del estudiante. ¿Sí? Entonces, voy a bajar un poquito y voy a hacer esta misma asociación. ¿Listo? Include. Me quede aquí bien claro. ¿Ya? Y lo mismo, si nosotros queremos entrar a ponerle un poquito más de complejidad, deben existir los cursos, ¿sí? Yo puedo extender, mire, por ejemplo, puedo hacer un módulo que se llama Administración de Estudiantes. Ahorita hacemos ese ejemplo, ¿listo? Entonces, en Administración de Estudiantes, ¿qué vamos a tener? El ingreso de los estudiantes, la modificación del estudiante, la eliminación de un estudiante, las consultas de un estudiante, ¿sí? Y otro proceso que se llame asignación de cursos y directores, que sería otro frame, ¿sí? Donde tendría la creación, estos aquí, creación de cursos, creación de grados, ¿sí? Luego asignación de curso grado por estudiantes, asignación de director. Entonces, mire que puedo hacer muchos otros casos de uso. ¿Listo? Muchos otros diagramas. Por el momento vamos a hacer este. Y ahorita hacemos los otros que les estoy hablando, para que tengan allí claro. Entonces, básicamente este sería, así a grosso modo, como de modo explicativo, para que ustedes puedan entender cómo es la dinámica, ¿ya? Por ejemplo, en la asignación del director de curso, ¿sí? Allí que tendríamos que validar que exista el curso, que exista el director, ¿sí? Entonces, validar que exista curso y grado, ¿ya? Entonces, por el momento lo vamos a dejar así para efectos de lo que tiene que ver con este diagrama. Entonces, vamos a guardarlo. Entonces, guardar.
guardar como, ¿sí? Entonces, les recomiendo, voy a poner diagrama 1, ¿sí? Voy a poner diagrama 1. ¿Ya? Y lo vamos a guardar porque eso yo les voy a enviar este archivo para que ustedes lo puedan abrir y lo puedan modificar y hacer sus ajustes, ¿sí? Y también se los voy a enviar en imagen y les voy a enseñar cómo generar la imagen, ¿vale? Para que les quede todo completico. Entonces en documentos, pongámoslo aquí en webconferencia, ¿sí? Y ahí lo guardamos. ¿Listo? Entonces allí nos queda el primer diagrama. Si yo quiero, en este primer diagrama, vamos a generar una imagen, ¿sí? Esta imagen es la que ustedes me tienen que enviar en el documento más los casos de uso, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que lo vamos a salvar como, ¿sí? Perdónenme, esto no es salvar. En este caso es exportar. Vamos a exportar el diagrama, ¿sí? Como JPG o PNG. Entonces les recomiendo que lo hagamos en JPG, ¿sí? Y voy a ponerle diagrama 1, ¿sí? Diagrama 1 porque es el que estamos haciendo. Mire cómo nos va quedando, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Entonces, lo que hacemos es que ustedes van a un archivo de Word, ¿sí? Y hacen el llamado de su diagrama. Entonces, insertar imágenes desde un archivo. Listo, documentos, en webconferencia. Y allí vamos a insertar el diagrama 1. Y mire cómo nos va quedando, ¿sí? Nos va quedando bien bonito. ¿Listo? Entonces, el primer punto que tienen que entregar es el diagrama, ¿sí? Y después de que ya tienen el diagrama, empiezan a detallar los casos de uso. A ustedes también en la presentación pasada se les explicó cómo ir detallando esos casos de uso, ¿sí? Miren, quería mostrarles en la herramienta, ¿sí? Esperemos mientras carga, ¿dónde están el link de esas webconferencias? ¿Ya? Entonces aquí está toda la parte teórica y hasta aquí les voy a explicar la parte de los diagramas. Vamos a hacer los otros ejemplos que tienen que ver con lo que yo les estaba hablando. Vamos a hacer un nuevo caso de uso. Entonces vamos, un nuevo caso de uso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente lo mismo. Vamos a generar esta sería la secretaria, ¿sí? Hasta aquí vamos. La secretaria va a generar, vamos a hacer la administración de los datos, vamos a hacer la administración de los estudiantes, ¿vale? Entonces, perdón, creo que me equivoqué con esto. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, la administración de los estudiantes sería de solo los datos básicos. Ingresar datos básicos, ¿sí? Estudiantes. Esta sería otra forma. ¿Listo? Modificar datos estudiantes, ¿sí? Ahora le voy a decir el por qué.
¿Listo? Eliminar datos de estudiantes. ¿Sí? Y consultar. Consultar datos de estudiantes. Nosotros aquí vamos a tener un caso de uso, ¿sí? Que es común en todos y es, por cada una de estas operaciones tenemos que validar si existe o no el estudiante. Y otro caso de uso que se llame validar identificación, ¿sí? Estudiante. ¿Ya? Este es otro ejemplo. Como ustedes pueden plantearlo de esta manera, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes escribieron dentro de sus requerimientos, en el módulo de ventas se requiere que se ingrese una venta. En el módulo de proveedores, entonces se requiere ingresar los datos básicos de los proveedores, modificar los datos de los proveedores, eliminar los datos de los proveedores, consultar los datos de los proveedores, ¿sí? Pero que dentro de cuando yo ingreso los datos básicos de los proveedores, voy a necesitar otro caso de uso que sea la asignación de los productos que vende ese proveedor. Entonces, ustedes allí van ingresando o van planteando de esa manera sus casos de uso. ¿Por qué se los digo? Porque dentro de las observaciones que se les compartió en el foro el día 3 de abril, se les explicaba como unos puntos que ustedes tenían que tener en cuenta para ir planteando los requerimientos, ¿sí? Y con el planteamiento de esos requerimientos hacen el planteamiento de estos diagramas, ¿ya? Entonces aquí incluimos, ¿sí? Lo que les expliqué, perdónenme, me solté, ¿sí? Entonces aquí un include, ¿sí? Un include, perdón, ¿sí? Listo, listo, ¿sí? Y listo, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta inclusión, entonces aquí vamos ordenando cada, recuerden siempre ser muy ordenados, ¿sí? Que esto sea claro para la persona que lo está leyendo. Y resulta, ¿quién es la que hace todo esto? Voy a borrar un momentico esto. Ahí. Vamos a hacer en este paquete. ¿Sí? Bueno, esta sería la administración. Aquí vamos a hacer una pequeña revolturita, pero ya lo vamos a arreglar. ¿Listo? Entonces, me quiere mostrar esto. ¿Qué será? Es que creo que estoy haciendo mal esto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí tenemos, mire, así mismo pueden plantear lo de los clientes, muchachos. Entonces, ingresar datos básicos del cliente. Entonces, ingresar, modificar, eliminar, consultar, validar si existe el cliente. Lo mismo pueden hacer con los proveedores, lo mismo pueden hacer con los inventarios. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita hago como un pequeño ejemplo de lo de las comisiones, como para ayudarle a ese tema, a los de los chicos de los temas de las comisiones, porque
Vi que allí se enredaban un poquito, ¿sí? Entonces, mire, esto mismo pueden hacer con productos, con clientes, con compras, ¿sí? Esto mismo, ¿ya? Como para que lo tengan allí claro. Entonces, esta sería otra forma, otra forma de ustedes, ¿sí? Trabajar o de plantear el modelamiento del diagrama. ¿Sí lo observan? ¿Ya? Entonces, esta es otra forma. Vamos a guardar. Guardar como. Entonces, este sería nuestro diagrama número 2, ¿sí? Diagrama 2, ¿ya? Vamos a hacer un diagrama nuevo que tenga que ver con pequeños ejemplos, ¿listo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, configurar datos, comisiones, ¿sí? Entonces, ese es el de las comisiones de la venta, ¿sí? Entonces, asignar o calcular porcentajes, ¿sí? Porcentajes, comisiones. Y este sería por los empleados, ¿sí? La otra sería un ejemplo. Mire, aquí les estoy dando un ejemplo muy sencillo. Ustedes ya tendrían que tomar esto y empezar a revisar y a validarlo mejor. ¿Listo? Entonces, sería consultar comisiones por periodos. Por periodos. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes harían la configuración de las comisiones? Ah, pues esto lo tendría que hacer los gerentes, ¿cierto? Gerentes. ¿Quiénes calculan los porcentajes de las comisiones? Los gerentes. ¿Quiénes pueden consultar las comisiones por periodo? Entonces, eso lo podrían también hacer los empleados, ¿sí? Listo, entonces este sería uno. Listo, mire, esto es un simple ejemplo, porque esto de las comisiones abarca muchas más cosas, ¿sí? Por ejemplo, para calcular los porcentajes de las comisiones, tendríamos que incluir un caso de uso que se llama consultar ventas por, ¿sí? Entonces hagámoslo así, por vendedor, ¿sí? Porque estas comisiones se tendrían que hacer por cada uno de los vendedores, ¿cierto? Entonces, aquí estaríamos haciendo un pequeñito ejemplo del cálculo de las comisiones, ¿ya? Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Entonces, serían los gerentes, vamos a asociarlos, ¿sí? Aquí vamos a incluir, porque vamos a ver si me deja hacer esto. Oh, sí, qué chévere. ¿Listo? Entonces, hagámosle así, para que nos quede como más ordenadito. ¿Ya? Entonces queda algo así. ¿Listo? Listo. Y, por ejemplo, consultar las comisiones por periodo. Entonces aquí es validar. Asociamos los empleados, pero ojo, también los gerentes pueden hacer esta consulta. ¿Listo? Chicos, eso sería un pequeño ejemplo para los chicos que les tocó el de las comisiones, porque a veces allí se me enredaba. Pero ojo, esto va de acuerdo a los requerimientos, ¿sí? Entonces yo lo hice pensando en unos requerimientos generales que para poder calcular comisiones se tienen que configurar cómo van a ser las comisiones. Si es por tipos, por un tipo fijo, por un tipo variable. Muchos decían que tenían que tener una base, por supuesto, hay que tener una base a partir de X monto. Se empieza a calcular el 10%, el 5%, en el periodo, en el primer trimestre o de un periodo, de un mes a otro. Sí, eso ya depende como de las políticas que tenga cada empresa para hacer esto, sí, estos cálculos. Entonces, esta sería la forma como haríamos el cálculo
de las comisiones, ¿sí? Un ejemplo pequeño, ¿sí? Administración, esto es mucho más grande, ¿ya? Cálculo, comisiones, ¿cierto? Entonces, así más o menos sería un ejemplito de cómo nos va a quedar esas comisiones, ¿ya? Entonces, me parece pues algo sencillo. Voy a guardarlo, ¿ya? Para que ustedes, este sería nuestro ejemplo de diagrama, ¿qué? Diagrama número 3, ¿ya? Ese sería un ejemplo, ¿sí? Yo, todos estos ejemplos de diagramas que estoy haciendo, yo se los voy a compartir en una carpetica para que ustedes puedan tomar esta información y la puedan validar, ya ustedes personalmente. Vamos a hacer un último diagrama, ¿sí? Vamos a hacer de las ventas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes hacen las ventas? Vendedores y también pueden hacerlo el gerente comercial, ¿sí? ¿Sí? Y vendedores, ¿cierto? Por eso es importante siempre, siempre, siempre definir los actores, aquellas personas que van a entrar a interactuar con el sistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace en una venta? Pues se registra ¿qué? ¿Cierto? Registrar la venta. Mire que aquí tenemos muchísimas cosas, ¿cierto? Yo estoy haciendo estos casos de uso acordándome de muchos de los requerimientos que ustedes mismos plantearon, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una venta, pues hay que ingresar los datos de la venta, ¿cierto? ¿Qué se requiere en una venta? Consultar ventas, ¿cierto? Consultar las ventas, ¿sí? Por periodo. Entonces, ¿cómo pueden ser los periodos? A diario, semanal, mensual, un rango de fechas. Ya ustedes definen, ¿cierto? Por periodos. ¿Qué más tenemos? Ajustes en las ventas, que sería cambio del estado, ¿cierto? Cambiar estado de las ventas, ¿cierto? Entonces, ay, ¿cómo así que cambiar los estados de las ventas? Sí, claro, porque puede ser que registremos una venta, pero la tengamos que cancelar o anular. ¿Ya? Entonces, allí vamos a hacer un ajuste del cambio de los estados, ¿cierto? Pues resulta que cuando hacemos una venta, ¿qué tenemos que validar, muchachos? Que estén los productos, que haya productos, ¿cierto? Entonces, validar existencia de productos, ¿cierto? O sea, todo, vuelvo y le digo, esto lo estoy haciendo de acuerdo a lo que ustedes mismos levantaron. Validar existencia, producto, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que hacer? Registrar la venta, bueno, eso ya. Y podemos hacer algo. Imprimir la venta. Imprimir factura, ¿cierto? Imprimir la factura. Entonces podemos imprimir también la factura. Entonces, este puede ser un pequeño ejemplo. ¿Ya? Entonces validarlo. Y aquí nos pueden salir muchos más casos de uso, pero muchos más casos de uso. Pero entonces la idea aquí en todos estos diagramas se nos ha olvidado colocar las bases de datos, muchachos. Ahorita se las coloco, ¿sí? ¿Ya? Este sería una extensión porque yo puedo guardar la venta, ¿sí? Registrarla, pero no le puede decir, le imprimo la factura y el cliente le dice, no, no es necesario, no me imprima la factura, ¿sí? Entonces, esa sería una extensión, ¿sí? Y esta sería una inclusión, porque siempre tenemos que validar, ¿ya? Entonces, mira, nos quedaría así. ¿Listo? El gerente comercial también puede hacer todo esto, ¿sí? Entonces, podemos poner vendedores y /gerente para que nos quede, no tengamos que
Oh, ¿sí? Oh, no nos quiere dejar. Aquí podríamos hacer una generalización. ¿Listo? Entonces, quitemos para que no nos quede eso tan largo. En el estado de la venta es validar que sí está la factura, ¿no? Entonces, si yo voy a cambiar el estado a una venta, tengo que validar que la factura, validar que no esté, que esté la venta. Entonces, aquí también podríamos validar que se encuentre la factura. Por ejemplo, aquí en la consultar ventas podemos hacer otro caso de uso, digámoslo así, otro nivel de caso de uso donde identifiquemos ventas por periodos, ventas diarias, ventas en detalles, ventas, ¿sí? Entonces, ahí podríamos detallar aún más esto. Este también puede ser un pequeño ejemplo. Aquí hice como un resumen de las muchas cosas que yo leí de los casos de uso, perdón, de los requerimientos que ustedes levantaron. Entonces, esa también podría ser una forma, ¿sí? Entonces, guardar como diagrama 4, ¿sí? Entonces, aquí hay pequeños ejemplos de cómo hacer los casos de uso. Entonces, esta es la explicación de los diagramas de casos de uso. Les agradezco mucho su atención y espero que haya sido de su